Como todos los jueves, perdón, los miércoles, en este caso, como todas las semanas quise decir, pero en este caso es miércoles, con Juan Lesque para hablar de los temas legislativos. Hola Juan, ¿cómo te va? Buen día. Maxi, buen día, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Te escucho perfecto, Juan, ¿cómo te va? Perdón que nos retrasamos unos minutos, pero bueno, era la editorial de hoy que son temas nacionales que movilizan y nos ponemos a debatir al respecto. No sé si tenés alguna Sí, opinión formada. tenía ganas de empezar por otro, iba a empezar por otro lado la columna legislativa porque hubo un tema importante que fue, ahora después lo vamos a charlar, la visita y la exposición del ministro de Justicia Martín Soria en las comisiones del Congreso, pero justo que arrancaste vos con tu editorial y Augusto leyendo el hilo de tweets en defensa a veces de lo indefendible que una persona tal vez lo dice y después quiere tal vez en vez de retractarse, pedir perdón, tratar de seguir embarrando la situación, en verdad me parece el descargo que leyó Augusto de Patricia Bullrich. En este caso, el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Nicolás Rodríguez Sá, va a presentar un proyecto de ley para que se pueda multar a las autoridades partidarias, en este caso, recordemos que Patricia Bullrich, como bien planteaba vos, Maxi, es la presidenta del PRO, que sería como el partido principal opositor hoy en día en la Argentina, que se le pueda generar una multa cuando no reconozcan la soberanía argentina sobre las islas. Así que creo que va a ser un tema que en el transcurso de los días se va también a tratar en el Congreso y que va a tener repercusión. Uh-huh. Y que me parece que todos tenemos que apoyar los argentinos de bien. O sea, ¿qué problema hay? Si no nos ponemos de acuerdo en los temas trascendentes, ¿en qué cosa más vamos a meter la grieta? Me parece que Malvinas no es un tema de grieta, no sé, al menos para te diría, el 99,9% de los argentinos. No, aparte, tampoco, además de que no es un tema de grieta social, política, de hecho, hoy es 28 de abril, hace 26 días que tuvimos el Día de la Gesta de Malvinas, el 2 de abril, me parece hasta que la sociedad dio un homenaje y un recuerdo que, de hecho, a mí, por ejemplo, que me gusta el fútbol, como ustedes saben, me parece que el fútbol, desde la Asociación de Fútbol de Argentina, de la AFA, se hizo un homenaje como hace un montón de tiempo no se hacía, en las canchas, más allá que hoy no hay público. Se realizaron en distintos clubes bastantes homenajes que yo no había visto tanto en estos 39 años. Entonces, me parece que nombrarlo justo en este momento y para citar una negociación con un laboratorio de vacunas, recordemos Con un en qué privado. contexto estaba hablando Patricia Bullrich, no estaba hablando, no sé, sobre otro tema y nombró la soberanía sobre Malvinas, o si hubiésemos entregado Malvinas para que nos manden 14 millones o 2 dosis de vacuna Pfizer. Me parece que hasta el contexto tampoco, más allá que acordamos que es un tema innegociable para nosotros, lo de Malvinas, menos en un contexto en donde lo dijo. Viste, me parece que no va a alcanzar ese hilo de tweets que leyó Augusto, me parece que no alcanza tal vez ni en el seno propio de un posible votante de Juntos por el Cambio. Hay que tener cuidado ahí. No, Sí, sí, no, y totalmente. eso quería preguntar yo, o sea, digo, en relación a esto, teniendo en cuenta que es la presidenta del PRO, ¿el PRO no piensa tomar cartas en el asunto y, aunque sea, sacar un comunicado repudiándolos? No sé, porque digo, es realmente grave lo que pasó Debería ayer, ser por más que haya pasado así como así. Me parece algo grave y creo que el PRO tendría que tomar ciertas cartas en el asunto, aún siendo Patricia Bullrich la presidenta del PRO, no importa, alguien tiene que salir a decir algo. Pero ¿saben qué, chicos? O sea, disculpen, que en este caso les agrego un dato. Es que tienen que explicar muchas cosas relacionadas con Sí, los bueno, 4 años claro. que pasaron sobre Malvinas. Porque no fue una. O sea, yo acabo de describir otra, que son los vuelos que se autorizaron para Sí. abastecer a los Kelper. O sea, para darles facilidades para que sigan manteniendo un territorio que no les pertenece, con una bandera que no les pertenece. Entonces, cuando vayan a sacar un comunicado repudiando los dichos de su propia presidenta, también tienen que explicar cosas que se hicieron durante 4 años relacionadas con la soberanía de las Malvinas. Sí, yo antes de meterme en lo que íbamos a charlar en la columna, déjenme, vieron la frase de ver para creer, déjenme ver si va a haber un comunicado del partido sobre repudiando, por así decirlo, los dichos de su presidenta. Esperemos, yo no sé si lo veo que pase, pero bueno, en caso de que pase, la semana que viene le voy a decir disculpas por haber pensado que no iba a pasar. Y ahí me retracto. Por ahora, para mí no va a haber un comunicado. Bueno,
Vamos así a meternos en los temas legislativos que tenemos hoy, que es Martín Soria en las comisiones del Congreso. Sí, Maxi, Martín Soria, recordemos el nuevo ministro de Justicia que reemplaza a Marcela Lozardo, la exministra que la semana pasada la citamos, la trajimos en tema porque el gobierno había enviado el pedido de nombramiento de la misma en la UNESCO. Martín Soria era diputado cuando fue elegido como nuevo ministro y en el día lunes fue invitado y citado al plenario de comisiones de justicia, presidida por Rodolfo Tailade, que lo has tenido seguramente alguna vez en el programa y lo conoces muy bien al diputado al frente de todos, y la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside el pampeano Hernán Pérez Araujo. En ese marco, el ministro fue a hablar sobre la reforma de la ley del Ministerio Público. Vos sos abogado, Maxi, vas a saber tal vez irme corrigiendo en algunos temas más técnicos que uno se pone a estudiar en este caso, y yo también me tocó cubrir mucho el tema de cuando renuncia Gilles Carbó, que vamos a contextualizar a la gente que nos está escuchando. En diciembre de 2017, Gilles Carbó, que era la Procuradora General de la Nación, renuncia, y el presidente Macri decide que Eduardo Casal sea el Procurador General interino, de manera interina. Ya va a cumplir aproximadamente casi 4 años de interinato. Entonces es ahí donde Soria fue a hacer énfasis en que necesitan reformar la ley del Ministerio Público para poder elegir, no solamente tal vez temporariamente un nuevo interino o interina, y luego poder dar curso a la elección propia de un procurador por 5 años. Esto se da en el marco de también el envío de, recordemos, la reforma judicial, la llamada reforma judicial. Entonces, Martín Soria viene con ese enfoque un poco tal vez, no sé si decirlo duro, pero más ortodoxo del kirchnerismo en cuanto a la justicia. No tanto tal vez con cierta cintura o más centro como Alberto Fernández, que más allá que él creó esa comisión para luego dar curso a la reforma judicial, en esos temas es como que entra y sale, no se mete, no se compenetra tanto como por ejemplo Tailade o Martín Soria, y en este caso también quiero recordar que existe la bicameral, 8 senadores y 8 diputados de seguimiento y control de este Ministerio Público, la cual preside el senador Doñate, también del oficialismo de la provincia de Río Negro. Entonces, con todos estos condimentos, la oposición no se presentó a la videoconferencia de Soria, y es ahí donde viene el inconveniente y tal vez algunos exabruptos que tuvo el ministro, a mi entender, como llamarlos de caraduras, por ejemplo, porque no se presentaron a la reunión cuando en 2016 y en 2017 planteaban la reforma de la ley del Ministerio Público. Entonces, me parece que ahí van a venir temas muy, muy ríspidos que tal vez, volviendo a lo de la semana anterior y lo que siempre hablamos, que la agenda judicial va por un lado y la agenda pública y social y de los problemas de la cotidiana van por otro, no deja de ser un tema importante para la democracia, para la institucionalidad de la Argentina y para el funcionamiento pleno de la capacidad del artículo 120 de la Constitución, que plantea las funciones del Ministerio Público. Es muy posible, Juan, que también este tema puntualmente tal vez no sea debate de esta semana, pero sí sea debate de las semanas por venir en el seno de los medios de comunicación, porque justamente la oposición se toma muchísimo de esto que está haciendo Soria o de lo que piensa hacer Soria para pegarle al kirchnerismo duro, está claro. Sí, yo creo que ya entró en la agenda de medios un poquito más, y más allá que la pandemia y la economía se llevan bastantes espacios en lo que tiene que ver con los portales o las horas de televisión y de radio. Yo creo que el tema va entrando, y de hecho, como fue la primera vez que Martín Soria se hace presente mediante videoconferencia en el Congreso, me parece que va a empezar a tomar un cierto camino. De hecho, él dejó en claro que tarde o temprano Casal debe irse porque es un interino. Entonces, me parece que por ahí viene todo un camino y un trabajo artesanal que se está haciendo, además de la propia reforma, que ahora le voy a pasar a marcar algunos puntos. También Soria lo que tiene es el apoyo, por así decirlo, de la Asociación de Fiscales, pues estuvo reunido con Carlos Grigolo, de la Asociación de Magistrados, por Marcelo Gallo Tagle, y también estuvo reunido con la Defensora General de la Nación, que ocupa la otra parte del Ministerio Público. Recordemos, el Ministerio Público argentino tiene el Ministerio Público Fiscal, donde hoy está el interinato de Casal, sería el jefe de los fiscales,
y la Defensoría, digamos, la Defensora General de la Nación, que es Estela Maris Martínez desde el 2005. 16 años en el lugar hace que está Estela Maris Martínez, y también estuvo reunida con Soria. Entonces, me parece que todas las partes van conciliando. Obviamente que la oposición, al no presentarse en la reunión, como que decide quitarle entidad a este nuevo tratamiento de la reforma, y además hace política en cuanto a los obstáculos propiamente parlamentarios que le va a plantear a la hora de tener que reformarla. O sea, a la hora de tener que conseguir un consenso en las comisiones, en caso de que se llegue a llevar al recinto. Entonces va a venir algo espinoso en cuanto a la búsqueda de consenso, que vamos a ver si Soria, con su perfil, como les repito, que también fue elegido, digamos, no es que Soria entra por arte de magia al Ministerio de Justicia. Sí, a ver si... Bueno, sabemos que lo eligen en ese momento. Tal vez Lozardo era más un perfil Alberto, por así llamarlo, un perfil más centro de que voy y vengo, de que la reforma judicial... Luego, si se acuerdan, parece que la reforma judicial no la había presentado nadie, porque el gobierno la presentó, pero algunos se despegaban. Está todavía encajonada en la Cámara de Diputados. Entonces creo que va a ser un tema relevante para lo que tiene que ver con la agenda judicial y con también la agenda, como les digo, institucional de la Argentina, que podamos cumplir con no solo tener un procurador interino que no sean 4 años de interinato, sino que poder elegir verdaderamente en las cámaras un procurador general de la Nación y que tenga su mandato de 5 años. Bueno, vamos a pasar a otro tema que me parece no menor y que lo venimos charlando desde el año pasado, que es el debate sobre el proyecto de ley del etiquetado frontal de los alimentos. Desde el año pasado vos ya nos adelantaste esto, las peleas que había con justamente las empresas que producen alimentos, la unificación en el tema Mercosur. Bueno, ¿en qué queda este proyecto de ley? El lunes también tuvo lugar un plenario de comisiones de legislación general que preside la diputada Cecilia Moró, de salud, que preside Pablo Yedlin, diputado de Frente de Todos, y de defensa del consumidor, que la preside Diego Mestre, un radical de Córdoba, de Juntos por el Cambio. La ley de etiquetado frontal de alimentos trae media sanción del Senado. Por lo tanto, se entiende que en diputados no tendría que tener mayor rispidez del poroteo de los votos para que salga. Entonces, yo creo que va a ser de fácil dictaminación y que se va a poder promulgar, pero el lobby de las empresas, Maxi, como yo planteaba el año pasado, y esto viene ya de hace casi como 2 años, a mí me tocó cubrir también en el Senado cuando se empezó a tratar, que luego tuvo media sanción, han reunido y han venido legisladores de otros países del Mercosur, sobre todo de Chile, donde en Chile fue muy fuerte este proyecto y se pudo aprobar. Hay una ley de etiquetado frontal de alimentos. Entonces el lobby de las empresas es importante. Creo que vamos camino a poderla sancionar. Entonces, resumiendo el proyecto, busca que los alimentos y bebidas que contengan los llamados nutrientes críticos, sean calorías, sodio, azúcares o grasa, en exceso, deben llevar un sello de advertencia. Todos ustedes que van a un supermercado, que compran alimentos, van a ver seguramente en el dorso o en el frente de tal alimento que se encuentra la marca de color negro. En este caso tiene que ir de forma octogonal, donde se pueda decir todo lo que contiene. ¿Y esto qué busca, además de una alimentación, por así llamarla, más saludable en cuanto a las personas? También hacerlo en niños, niñas y adolescentes, que es donde uno comienza su propia alimentación, y que esos alimentos no puedan venderse en los kioscos de las escuelas. Entonces me parece que es un tema que importa, Maxi, porque lleva también mucho tiempo de tratamiento. Sí. Augusto, ¿querías preguntar? No, digo, muy importante esta nueva iniciativa, esta medida, porque justamente para educar y para saber qué es lo que se está consumiendo y qué es lo que está comiendo nosotros, y también, como dice Juan, los niños, las niñas y los adolescentes, que es cuando se empieza a generar esta conciencia sobre la alimentación. Sí, totalmente. Por último, con este tema, en caso de aprobarse, las industrias grandes van a tener un plazo de 6 meses para adaptarse a la ley desde que se publique en el boletín oficial, y las pymes van a tener un plazo de aplicación de 12 meses, de 1 año se le va a dar un tiempo más a las pymes para que puedan llevar a cabo este nuevo mapeo de los alimentos. Bueno, y la última que me gustaría que comentemos es,
recordamos que la semana pasada hablamos del proyecto de ley de ganancias para empresas. ¿Eso está definido o creo que hoy hay una reunión al respecto en el Congreso? Que si hoy hay reunión a las 15 horas, continuación del cuarto intermedio de la Comisión de Presupuesto y Hacienda presidida por Carlos Heller, diputado del Frente de Todos, donde se va a buscar llegar a un acuerdo y poder dictaminar las modificaciones al proyecto de ganancias. ¿Se acuerdan que yo les comenté lo de la escala? Las empresas cuánto iban a pagar en cuanto a su ganancia y a lo que declaraban. En este caso, la oposición tiene alguna diferencia con el proyecto del oficialismo en cuanto al costo fiscal, porque la AFIP había diagramado y estudiado un costo fiscal de 160.000 millones de pesos con estas nuevas alícuotas y demás cambios, pero la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, que cuenta con una oficina donde se realizan ciertos análisis, había dado casi el doble de costo fiscal. Entonces, ahí es donde entró la duda de la oposición. Vamos a ver la reunión de hoy a las 15 horas, como le digo, por videoconferencia, a ver si se llega a un acuerdo para que se promulgue esta ley. También recordarles que en este momento está reunida la Comisión de Energía y Combustible, presidida por Omar Félix, diputado de Mendoza, donde se está buscando charlar y continuar con lo que yo le contaba del marco regulatorio de biocombustibles, que la prórroga de la ley vence el 12 de mayo, estamos muy próximos, entonces tenemos que ver qué trabajo hacen los legisladores, si se prorroga la misma o si se hace una nueva, que es el proyecto del oficialismo, para poder tener una nueva ley de biocombustibles. Y déjame para cerrar, Maxi, dos perlitas, por así decirlo, con respecto a las PASO, porque no nos olvidamos y seguimos ese hilo. En declaraciones a un medio local de Formosa, José Mayans, el senador de Formosa, presidente de la banca del Frente de Todos, pidió la suspensión de las PASO, no la prórroga, que es lo que seguramente se va a llegar a un acuerdo, que se prorroguen, como yo les contaba, un mes cada fecha, o sea que las internas se pasen a septiembre, las que tienen fecha en agosto, y a noviembre las de octubre. Mayans pidió que se suspendan y que esa plata que se tenga que invertir en la realización y organización de la elección se vuelque a gastos para el COVID-19. Y otra cosa que también estuvo esta semana en el Congreso es la oposición pide la presencia de Santiago Cafiero, haciendo caso al artículo 101 de la Constitución, en el Congreso. Lo que dice el oficialismo es que el último informe presentado por Cafiero fue a mediados de noviembre. Y lo que dice el artículo 101, que el jefe de gabinete en el periodo ordinario, o sea, de marzo a noviembre, debe presentarse una vez por mes en las cámaras, alternando, una vez en Senado, otra vez en diputados, así que tal vez en el mes de mayo Cafiero se presente de manera presencial o por videoconferencia en el Congreso. Bien. Bueno, Juan, te mando un abrazo grande, que tengas buena semana, gracias por este informe legislativo que ha sido muy completo. Te mando un abrazo. Buena semana, chicos, gracias. Buena semana. Bueno, nosotros nos vamos a la tanda, ponemos un temita y en un ratito volvemos con mucha más información en la mañana de Radio Sónica. El mundo se detuvo, la información no. El arranque con Maxi Lecky. Actualidad en movimiento.